Comer sano es una utopía difícil de alcanzar y es más cara esa utopía. Estamos con Sergio Britos. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí. Gracias a ustedes. Sergio es licenciado en nutrición, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Estudios sobre Política y Economía Alimentaria, CEPEA. ¿Qué es comer sano? El comer sano básicamente es llevar adelante una alimentación, por ejemplo, acorde a lo que se establece en nuestras guías alimentarias y otras recomendaciones de especialistas en nutrición. Las guías alimentarias, o GAPA, son unas guías elaboradas por el Ministerio de Salud en un acuerdo muy amplio con diferentes referentes, instituciones del ámbito académico de la nutrición. Las últimas guías alimentarias son de hace 3 años atrás y establecen que la alimentación saludable se basa en una combinación regular, frecuente, diaria, de 5 grupos de alimentos. Por un lado, las verduras y frutas. En segundo lugar, las legumbres, cereales, papa, etcétera. Leche, queso y yogur como un tercer grupo, carnes y huevos, y aceites, semillas y frutos secos. Y tomar agua potable como bebida de preferencia. Esos 5 grupos de alimentos conforman la base de una alimentación saludable. Una dieta sana debería tener aproximadamente 2/3 de los alimentos, un 66%, basados en estos productos. Y después el resto son alimentos que tienen una calidad nutricional intermedia o una calidad más baja. Por ejemplo, no más alimentos elaborados, muy elaborados. No tiene nada que ver con alimentos elaborados. Obviamente, los alimentos con mínimo nivel de procesamiento, en promedio y en general, son alimentos que tienen una buena calidad nutricional. Pero, a ver, no es lo más conveniente poner el umbral en si un alimento es más o menos elaborado, porque hay alimentos que tienen muy bajo nivel de procesamiento, ejemplo el azúcar, y un alimento de muy mala calidad nutricional. Es cierto, claro. Viceversa, hay alimentos que son elaborados, industrializados, procesados y tienen un perfil nutricional absolutamente saludable y bueno. Por ejemplo, un yogur. Bueno, por ejemplo, un yogur. Un yogur es un alimento que se basa en la leche, es un alimento procesado, pero tiene los beneficios que tiene la leche y agrega algunos otros también. Ahora, Sergio, de esos 5 grupos claves para contar con la dieta diaria, ¿qué porcentaje de cada uno? Porque una de las grandes tendencias instaladas hoy es dieta libre de gluten y mucha gente deja las harinas, las pastas, los panes. Bueno, con respecto, empezando por las harinas, las pastas y los panes, todo el grupo de cereales es un grupo muy amplio, son alimentos fundamentalmente aportantes de hidratos de carbono a la dieta, y ahí hay un par de calidades, hay 2 calidades. Hay algunos cereales que tienen una calidad nutricional mejor que otros, son por ejemplo los cereales integrales, el arroz integral, la avena, el trigo como grano, el trigo burgol, por ejemplo, un pan de salvado, el salvado de trigo, salvado de avena. Estos son cereales que se caracterizan por tener un alto contenido de fibra. Claro. Y si bien no son cereales estrictamente, pero forman parte del mismo grupo las legumbres y los granos, ¿no? Las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, soja, son alimentos de muy buena calidad nutricional, como los cereales que tienen un alto contenido de fibra. Y después están, por ejemplo, las harinas y los derivados de harinas que tienen un muy bajo contenido de trigo, que eso les confiere desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista del impacto fisiológico, glucémico, una característica de menor calidad que los primeros. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Incorporar a la dieta una buena cantidad de legumbres, de cereales integrales y de granos, y disminuir, porque en Argentina consumimos cifras muy excesivas de productos de panificación y derivados de harinas muy refinadas. Ahora, Sergio, hay todo un menú considerado sano que excluye completamente las harinas. ¿Es una opción más sana la idea de centrar un plato, un 70% de legumbres y verduras y un 30% de proteínas y nada de harinas? ¿Esa es una opción más sana que uno que la incluya? A ver, la verdad es que estamos conviviendo en una época, unos años en los cuales es muy frecuente y muy común encontrar algunos que demonizan algunos alimentos y por lo tanto lo excluyen de la dieta. Mencionabas antes los productos elaborados, todos los productos elaborados, todas las harinas, toda la leche. Y la verdad es que una dieta saludable es una dieta que no excluye
definitivamente a ningún grupo de elementos, ni siquiera a los alimentos de baja calidad nutricional como son, por ejemplo, los aportantes de azúcares o grasas, que tienen un lugar en la dieta, pequeño, moderado, pero lo tiene. Dan más satisfacción psicológica que aporte nutricional. Sí, por supuesto, son alimentos que confieren placer, que confieren algún gusto y que consumidos en forma ocasional, moderada, en cantidades no grandes, sino más bien pequeñas, perfectamente tienen un lugar en la dieta. Entonces, las dietas que excluyen alimentos en forma completa, general, definitiva, no necesariamente son dietas sanas. La verdad es que las personas que no tienen una enfermedad celíaca, una intolerancia diagnosticada y declarada, por ejemplo, al gluten, no necesariamente tienen que excluir a las harinas en la dieta. Ahora, los nutricionistas suelen responder de esta manera muy amplia y sin sancionar ningún grupo alimenticio. Ahora, hay toda una literatura que se está generando en centros de investigación, o sea, el Centro de Investigación en Temas Nutricionales de la Universidad de Harvard, súper respetado, que dicen que a uno de los mecanismos más complejos que se está investigando como causante de enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades neurocognitivas degenerativas, tiene que ver con los procesos de inflamación y que el gluten, ¿no?, de las harinas sería un factor clave en ese proceso inflamatorio a nivel celular, que cuanto más se lo excluya, mejor. A ver, una cosa es disminuir la cantidad, por ejemplo, de gluten y de harinas muy refinadas en la dieta, y otra cosa es excluirla definitivamente. Argentina, por ejemplo, es uno de los países del mundo que tienen más altos consumos de alimentos derivados de harinas refinadas, básicamente en forma de trigo. Tenemos prácticamente 2 veces más consumo que lo que establecen nuestras guías alimentarias. Entonces ahí tenemos un camino de reducción importante, es un tema importante en la agenda de la alimentación y nutrición en estos días que estamos dialogando y ofreciendo algunas propuestas y aportes, por ejemplo, al Plan contra el Hambre en Argentina, qué alimentos son los que deberían promoverse a través de la tarjeta alimentaria y cuáles no. Una de las recomendaciones que por lo menos desde CEPEA hacemos al gobierno es que no necesariamente promovamos un mayor consumo de harina sobre el excesivo que ya tenemos en Argentina. Pero creo que de ahí a eliminarlas por completo hay un camino que todavía no está sustentado en una evidencia absolutamente robusta. ¿Puede haber un efecto colateral por eliminar el gluten en un cuerpo no celíaco, en un cuerpo sin ese tipo de problemas? A ver, la nutrición es una disciplina que hay que mirarla muy detenidamente y a nivel individual. Es muy difícil hacer suposiciones acerca de los efectos que pueda tener la exclusión de un cierto alimento en la población en general. Hay determinados individuos que son más sensibles a la presencia o a la ausencia de determinados alimentos y los nutrientes contenidos en esos alimentos, y hay otros individuos que no lo son. Con lo cual, las dietas que, como en el caso del gluten, como en el caso de la proteína de leche de vaca, en algunos casos, que excluyen directamente determinados alimentos, es muy importante que sean prescriptas en base a un diagnóstico particularizado. Ahora, también hay una discusión acerca de cuánta grasa sí o cuánta grasa no, y no me refiero a las grasas trans, que son completamente dañinas, son químicas. En Estados Unidos se está dando esa discusión. Desde la Asociación Cardiológica de Estados Unidos se recomienda ir bajando los niveles de grasas, por ejemplo, de carnes, pero hay toda otra tendencia médica que dice que el cerebro y el cuerpo necesitan niveles de grasa y que no hay que necesariamente consumir alimentos libres o descremados, libres de grasas o descremados en alguna proporción, porque se lo está privando al cuerpo de ese nutriente y puede estar recurriendo al azúcar para compensar esos déficits. Exacto. Bueno, de vuelta, la ciencia de la nutrición, como toda ciencia en definitiva, tiene cierto nivel de plasticidad y hay determinadas aseveraciones o conclusiones que en determinado momento en el tiempo hemos hecho en nutrición y que luego otras investigaciones han demostrado ciertas falacias. Vos mencionabas recién las grasas trans. Hace 50 o 60 años atrás, el descubrimiento de la margarina, básicamente grasa trans, era una revolución en la ciencia de la nutrición porque venía a reemplazar a la dañina manteca. Entonces, adelante con la margarina. Pasaron 50 años y hace 20 años atrás nos dimos cuenta que la margarina era peor que la manteca por el efecto de las grasas trans. Y esto tiene que ver básicamente con la evolución de la ciencia. No es una ciencia estática en donde ya todo está descubierto. El tema de las grasas
es un tema apasionante en la literatura porque estamos atravesando en la nutrición un momento en el cual estamos reconsiderando y tomando algunas conclusiones de algunos estudios que tampoco en el caso de las grasas han llegado todavía a tener la robustez necesaria y absoluta, pero estamos desandando, es cierto, un camino de culpabilizar exageradamente a las grasas como lo hemos hecho. Hoy en día hay muchas investigaciones, repito, no son absolutamente concluyentes en algunos casos, pero hay muchas investigaciones que demuestran que la grasa, incluso la grasa de origen animal, no es necesariamente vinculante con algunos procesos degenerativos vinculados con el metabolismo de la energía o de la grasa. Y que por lo tanto la recomendación de una alimentación a base, por ejemplo, de carnes magras o de lácteos descremados no es necesariamente generalizable a toda la población. Con lo cual hoy en día hay una tendencia en muchas guías alimentarias y recomendaciones alimentarias a incluir en cantidades moderadas, en cantidades absolutamente responsables, por supuesto, alimentos que hace tan solo 15 años atrás defenestrábamos un poco más. Me refiero a los lácteos enteros, me refiero a los huevos, me refiero a las carnes en general. 2 huevos por día, 2 huevos duros o bueno, saltados con poca manteca, con su yema, su clara incluidos, ¿es saludable? A ver, los huevos están incluidos como alimento dentro del grupo de las carnes, es decir, en nuestras guías alimentarias, carnes y huevos comparten un mismo grupo de alimentos. Y la recomendación es que entre ambos, entre carnes de todo tipo, porque en general en Argentina cuando hablamos de carne solamente miramos a la vaca, pero bueno, entre los distintos tipos de carnes y los huevos, la recomendación de nuestras guías hoy son 150 gramos en total. Probablemente en ¿eso nuevas por día? Por día. En próximas guías alimentarias no me extrañaría que esos 150 gramos los bajemos un poco más porque hoy en día existe también nuevamente nuevas investigaciones o más investigaciones que muestran que la verdad es que podemos seguir viviendo consumiendo un poco menos de proteínas de origen animal, reemplazándolas por alimentos de origen vegetal. Con lo cual... ¿Proteínas de origen vegetal? ¿Cómo? ¿Proteínas de origen vegetal? Sí, por supuesto. ¿Por también, ejemplo? Por ejemplo, las que provienen de legumbres. Las legumbres son una muy buena fuente proteica que, sobre todo cuando se combinan con otros alimentos como, por ejemplo, los cereales, arroces, por ejemplo, la combinación entre lentejas y arroz o entre soja y cereales, es una combinación que da como resultado una calidad proteica similar a la de una proteína de origen animal. Esto no significa que salgamos corriendo a reemplazar la carne por la combinación de legumbres y cereales. Sepamos simplemente que los cereales y las legumbres son fuentes alternativas de proteínas de origen vegetal que combinadas en una dieta mixta, incluso con carne, incluso con proteína de origen animal, perfectamente puede ser conformar una dieta saludable. Sergio, últimas 2 preguntas. La primera es, hay también nuevos descubrimientos que indican que el colesterol no tiene que ver con el consumo de grasas, sino con la mezcla de harinas y azúcares. ¿Cuánto de esto es así? ¿Cómo se procesan en el cuerpo? Bueno, a ver, es cierto que también con el colesterol hemos ido cambiando algunas recomendaciones en los últimos 20 años. Una buena parte del colesterol que medimos en los análisis sanguíneos en realidad es colesterol endógeno, formado por nuestro organismo y no necesariamente atribuible a los consumos de alimentos con más o menos colesterol. Y una cosa que es muy cierta, y lo planteas recién, es que el consumo, de nuevo, el consumo en exceso que tenemos en Argentina de alimentos a base de harinas muy refinadas, carbohidratos muy simples, con poca cantidad de fibra y de azúcares, es un mecanismo, es un dispositivo que tiene relación con los problemas vinculados con el metabolismo del colesterol. En Argentina tenemos, en términos colectivos, 2 excesos dietarios muy significativos y que forman parte de la agenda que tenemos que mejorar en materia nutricional. Consumimos, ya te lo dije antes, más de 2 veces la recomendación de harinas muy refinadas, bajas en fibra, y consumimos entre 80 y 100% más de azúcares
que lo que las guías alimentarias y las recomendaciones en general aconsejan. Ah, impresionante, ¿eh? Es muy elevado. Muy alarmante. Muy elevado. Y la última cuestión es, bueno, ¿es más caro comer sano? Porque digo, el hecho de la pobreza estructural de la Argentina, instalada como piso en el 25% desde hace décadas, y esta propensión a comer harinas, ¿no tendrá que ver con que las harinas son más baratas? Totalmente, totalmente. Nosotros en la cátedra de Economía de la Escuela de Nutrición donde trabajábamos y en CPEA, todos los años, 2 veces por año, monitoreamos el valor de una canasta saludable de alimentos y analizamos los precios diferenciales entre alimentos de buena y baja calidad nutricional. Para ponerte una idea, nuestra última medición es de octubre del año pasado, que parece ya la prehistoria en la Argentina, ¿no? Pero en ese momento 100 calorías, los nutricionistas a veces medimos el valor de los alimentos en función de 100 calorías. 100 calorías de buena calidad, saludables, tenían un valor de entre 10 y 11 pesos. Imagínate que en el día una persona que tiene un requerimiento de 2000 calorías tiene que comprar 20 veces esas 100 calorías, ¿no? Y las mismas 100 calorías, pero a base de alimentos de baja calidad nutricional, tenían un valor de 3 o 4 pesos. Esa diferencia, 11 versus 4, es la que claramente hace orientar las compras de alimentos en hogares que tienen muy magros ingresos hacia alimentos de baja calidad nutricional que rápidamente conducen a un exceso de peso y a todos los problemas vinculados con el sobrepeso y la obesidad. Muchísimas gracias, Sergio Britos, por estas precisiones sobre un tema central para quienes pueden comer esa alimentación sana, pero también para aquellos que conociéndola no pueden acceder por los costos que tiene. Exacto. Vamos a cambiar completamente de tema. La ex gobernadora María Eugenia